¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Mendel Class, la mejor plataforma, te habla Arizanga, y estamos en anatomía. Seguimos con bioquímica, vamos a hablar un poquito de las proteínas, ¿ya? Las proteínas, como te recuerdo, eran moléculas grandes, hechas de más de 100 aminoácidos, ¿ya? Y cumplían la mayor cantidad de funciones en tu célula, o sea, básicamente hacían todo, ¿sí? Contracción, reserva, enzimas, en fin. Habíamos estudiado algo acerca de la estructura de las proteínas, ¿cierto? Sí, por ejemplo, a ver, eh, ¿qué proteínas tenían estructura cuaternaria? A ver, por ejemplo, dime, ¿qué proteínas tenían estructura cuaternaria? Aquellas que tenían ¿qué era necesario para tener estructura cuaternaria? ¿Te acuerdas? Sí, a ver. Eran varias cadenas, compañero, ¿no? Una proteína tenía estructura cuaternaria solamente cuando había dos o más cadenas, ¿sí? Dos o más cadenas. Bueno, pues resulta que las proteínas también tienen ciertas propiedades especiales. Destaca la propiedad de especificidad. Las proteínas son específicas para cada especie, incluso también a veces para cada individuo, proteínas especiales de reconocimiento. Pero bueno, vamos a ver la especificidad por especie. ¿Ya? Resulta que aunque las proteínas pueden tener semejanza, porque ha habido ahí cierta relación evolutiva, de todas maneras, entre las proteínas de una especie y otra hay algunas diferencias pequeñas, pero que son notadas por el organismo. Por ejemplo, mira, esta es la insulina humana. Si la comparamos con la de cerdo, conejo, vaca, oveja, caballo, otras, vemos que casi todo es igual. Lo único que van a variar son algunos aminoácidos en las posiciones 8, 9 y 10 de la cadena A, o sea, acá, ¿no? Aquí. Y en la posición 30 de la cadena B, acá. ¿Sí? Entonces, de especie a especie va a haber algunas variaciones en los aminoácidos de esta parte, que no es mucha, por cierto, pero es suficiente para que si esta proteína de cabra, de caballo, de oveja, entra a tu cuerpo, ¿no? El cuerpo la reconozca en base a estos aminoácidos, reconozca y la rechace, ¿ya? Entonces, la propiedad de las proteínas de especificidad justamente es que cada especie tiene ciertas diferencias en sus proteínas, ¿ya? Lo cual hace que puedan reconocerse. Y si por A o B, ¿no? Te ponemos un trasplante de riñón de chancho, de mono, las proteínas al toque van a ser reconocidas como extrañas, ¿ya? Y esa es, digamos, la causa del rechazo de los injertos, ¿sí? Eso no solo se da en esta insulina, se da en todas las proteínas, hormonas, ¿no? En fin. Especificidad, entonces, ya sabes, ¿ah? Específicas para cada especie. ¿Qué más? Segunda propiedad de las proteínas, la solubilidad. ¿Cómo se maneja la solubilidad de las proteínas? Pues resulta que las proteínas que son solubles en agua, ya suele ser porque son globulares. Y cuando una proteína es globular, enrollada, normalmente esconde a los aminoácidos apolares adentro y muestra a los aminoácidos polares hacia afuera de manera que formen puentes de hidrógeno con el agua y esta proteína pueda dispersarse en el agua, pueda disolverse o dispersarse, ¿no? Ya entonces la solubilidad depende de la conformación globular. Cuando la proteína es globular, es más fácil que sea soluble, porque va a estar mostrando sus grupos polares por afuera y los apolares van a estar guardados aquí adentro. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Las proteínas fibrosas, que son más que todo largas, suelen ser insolubles, las proteínas fibrosas. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Tercera propiedad de las proteínas, importante, el carácter amortiguador. Pregunta, ¿qué cosa es un anfótero? A ver si me dices, ¿qué es anfótero? ¿Qué cosa es anfótero? ¿Qué entiendes tú por la palabra anfótero? Ah, así es, excelente, qué bien definido. Doble naturaleza en general. Doble naturaleza en general. Y específicamente en química, tienes razón, se refiere a que tiene doble comportamiento ácido-base. Resulta que las proteínas también, como hay algunos aminoácidos que son de carácter ácido y otros aminoácidos de carácter básico, pues resulta que las proteínas pueden ser anfóteras, son anfóteras. O sea, pueden portarse como ácido o como base dependiendo de la situación. Y por esa razón pueden funcionar neutralizando el exceso de acidez o alcalinidad o basicidad. ¿Ya? Si aparece mucho ácido, la proteína se
porta como base y lo neutraliza. Si aparece mucho carácter básico, al contrario, ¿no? La proteína actúa como ácido y lo neutraliza. De manera que gracias a ese doble comportamiento, las proteínas pueden funcionar y funcionan, de hecho, teniendo carácter amortiguador del pH. ¿Ya? Las proteínas pueden trabajar como ácido o como base, dependiendo de la situación, y de esta manera ayudan a neutralizar o a mantener estable el pH. Por eso se dice que tienen carácter amortiguador. ¿Ya? Y su carácter amortiguador, que en química también se le llama buffer o tampón, ¿ya? Se debe a su carácter anfótero, a sus propiedades anfóteras. Así es, tampón o buffer, efectivamente se le puede llamar así. ¿Ya? Efectivamente. Muy bien, entonces, a ver, sigamos. ¿Qué más tenemos? Bueno, y hay una última propiedad, aparte de la especificidad, solubilidad, ¿no? Amortiguación, tenemos la propiedad de desnaturalización, que es la más chévere, ¿ya? La desnaturalización afecta más que todo a la estructura terciaria de la proteína, ¿sí? No es la única que afecta, pero es la que más afecta, ¿ya? La desnaturalización, si la ponemos en términos sencillos, joven, es simplemente desenrollar a tu proteína, ¿ya? Desenrollarla. Pero no romper, ¿ah? No romper, solamente desenrollar, ¿ya? Sí, entonces, cuando tu proteína está enrolladita, cuando tu proteína es... mi proteína se ha enredado acá. Ya está. Cuando tu proteína está así bien enrolladita, de acuerdo a las conformaciones que debe tener, se llama proteína nativa. ¿Ah? Y tiene, bueno, es soluble y tiene la estructura necesaria para cumplir su función, proteína nativa. Pero cuando la calientas o le metes a un agente desnaturalizante, la proteína se desenrolla, sus estructuras se pierden y tu cadena se queda así. Con lo cual pierde la solubilidad y por eso se coagula. Por esa razón, la clara de huevo cuando está cruda es soluble y cuando está cocida, pues se coagula, ¿ya? Porque pierde la solubilidad, ¿ya? Entonces, eso es desnaturalización. Cuando tu cadena se desenrolla. Obviamente, al desenrollarse, estamos perdiendo la estructura secundaria, la estructura terciaria, la cuaternaria si hubiera, pero como te das cuenta, no se altera la estructura primaria. ¿Por qué? Porque, bueno, no hemos cortado la cadena y si no hemos cortado la cadena, pues la secuencia sigue siendo la misma. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, pregunta, ¿qué estructura no es afectada? ¿Qué estructura no es afectada por la desnaturalización? La estructura primaria. Así es, la estructura primaria. Las otras sí, secundaria, terciaria, cuaternaria, especialmente la terciaria. Especialmente la terciaria. ¿No? Pero en realidad sí son afectadas secundaria y la cuaternaria también, si es que hubiera. ¿Ya? Ya sabes, ¿ah? Esta es proteína nativa, soluble, funcional. Esta es una proteína desnaturalizada, insoluble, precipitada, ya no cumple con una función. Y, por ejemplo, se da cuando cocinas la carne. ¿Ya? Ahora, el agente desnaturalizante más conocido, pues obviamente es el calor. ¿Ya? Con lo cual cocinas tú las proteínas. Una proteína cocinada es una proteína desnaturalizada. Justamente por esa razón es que es más fácil su digestión. ¿Ya? Pero no es el único agente desnaturalizante. También son agentes desnaturalizantes los pHs extremos, o sea, muy ácido, muy alcalino. La lejía es muy alcalina, también puede cocinarte la carne. ¿Ya? Solventes orgánicos, como por ejemplo el alcohol a 70 grados o más. Los detergentes también. La urea a altas concentraciones. ¿Sí? Pregunta, ¿las enzimas digestivas serán agentes desnaturalizantes? Sí, no. Las enzimas digestivas son agentes desnaturalizantes. En realidad no. ¿Por qué? Porque lo que hacen las enzimas digestivas es cortar la cadena. Cortan la cadena. Y desnaturalización no es cortar la cadena, es solo desenrollarla. ¿Ya? Bien, ¿se entendió esa parte? A ver, confirma. O si dices no, pues se vuelve a enfocar de nuevo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? Y entonces ya sabes, ¿ah? Desnaturalizar es solo desenrollar, nada más. Las enzimas digestivas no desenrollan, cortan. ¿Ya? Entonces, solo queremos desenrollar. ¿Quién desenrolla? Pues el calor, pH, solventes orgánicos, detergentes, urea a altas concentraciones. ¿Ya? Ahora, otro detalle, joven, es que la desnaturalización es reversible. Es reversible.
¿ya? Bueno, al menos en condiciones moderadas en laboratorio, porque como la cadena está enterita y las otras estructuras dependen de la cadena, por ejemplo, si yo desnaturalizo esta proteína usando urea a altas concentraciones, si yo voy disminuyendo la concentración de la urea, la proteína puede volver a plegarse y volver a renaturalizarse. La desnaturalización, como no ha afectado a la cadena, es reversible, ¿ya? Claro que en la práctica, cuando cocinamos la carne, tú dirás, profesor, o sea, ¿la puedo descocinar, profesor? Teóricamente sí, en la práctica el calor también rompe algunos enlaces, ¿no? Entonces ya es más difícil, ¿no? Claro que en condiciones de laboratorio bien controladas, por ejemplo, con la urea, sí se puede. Si desnaturalizo una proteína con urea a altas concentraciones y poco a poco lo voy bajando la concentración, la proteína se va renaturalizando. Lo mismo puede pasar con esas otras cosas, ¿no? Con la temperatura un poquito difícil, porque como te digo, la temperatura siempre quiebra algunos enlaces, entonces ya se hace más difícil renaturalizar. Pero en general se acepta que la desnaturalización es reversible o irreversible. Ahora vamos a ver si me está escuchando. La desnaturalización es reversible o irreversible. Es reversible. ¿Ya? Es reversible en general. Teóricamente es reversible en general. Ya está, muy bien. Entonces continuemos. Ahí está, muy bien. Clases de proteínas. Aquí las clasificaciones siempre son incómodas, pero hay que repetirlas harto para tener un esquema en la cabeza. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, nuestro principal esquema de proteínas resulta que hay las holo y las hetero. Yo les digo sangre pura y sangre sucia. ¿Por qué? Porque las proteínas sangre pura, llamadas holoproteínas, son aquellas que están formadas solamente por aminoácidos. Solo por aminoácidos. ¿Sí? Es como holócidos y heterócidos, ¿no? ¿Te acuerdas de los azúcares? Bueno, pero acá son holoproteínas y heteroproteínas. Las heteroproteínas son las mixtas. Ya vamos a llamar la sangre sucia. Porque aparte de aminoácidos, tienen una parte que no es aminoácido, que no es proteína, ¿ya? Que puede ser lípido, metal o alguna otra cosa, que se le conoce con el nombre de grupo prostético, lo cual viene de prótesis, no de alguna otra palabra, ¿ya? De prótesis, ¿no? Tiene su prótesis acá, grupo prostético. Entonces tenemos holoproteínas y heteroproteínas, ¿ya? Holoproteínas y heteroproteínas, ¿sí? Las clasificaciones no son perfectas, pero de todas maneras nos sirven bastante, ¿ya? Por ejemplo, usted le va a encontrar alguna excepción por aquí, no voy a decir que no, si es cuidadoso lo va a encontrar, pero en general son válidas. Por ejemplo, las holoproteínas pueden ser proteínas globulares o fibrosas. Globulares como la albúmina, que son redonditas, o fibrosas como la queratina, que son largas. ¿Sí? Entonces, mira, las holoproteínas se clasifican en globulares y en fibrosas. ¿Sí? ¿Ya estamos? En cambio, en las hetero, pues ahí la clasificación es variada, algunos aceptan unos más, otros menos, pero en general podemos decir que son, por ejemplo, ¿no? Hemoproteínas, como por ejemplo la hemoglobina y los citocromos, que tienen como grupo prostético un anillo llamado hemo, que tiene fierro en medio, un anillo con fierro que se llama hemo. Ahí está el grupo, ¿no? El grupo hemo. O si no, las lipoproteínas, que tienen como grupo prostético lípido, ¿sí? Ya está, muy bien. Obviamente vamos a ampliar esto, pero no sé, hasta aquí se entendió la idea. A ver, confirma. ¿Está bien, joven? Sí, ya está, muy bien. Entonces, holoproteínas y heteroproteínas. Y las holoproteínas pueden ser globulares y fibrosas. Las hetero, pues, variadas, ¿no? Hemoproteínas, metaloproteínas, lipoproteínas, glucoproteínas, hay un montón. Por eso te he puesto dos de ejemplo nada más. Ahora vamos a ampliar. Proteínas globulares. A ver, vamos con las primeras. Holoproteínas globulares. Holoproteínas globulares. Como ves, tienen forma redondita, ¿no? Ahí están, por ejemplo, las albúminas, las globulinas también. A ver, sí, está bien. Ovoalbúmina, lactoalbúmina, ceroalbúmina, las globulinas, ¿sí? Algunas hormonas, como por ejemplo insulina, prolactina, hormona de crecimiento, ¿ya? Algunas proteínas de reserva, ¿no? De los vegetales como prolaminas y gluteninas. Ejemplo de prolamina, la ordeína de la cebada. Gluteninas, el gluten del trigo.
Cuando la masa de harina se pone chiclosa, ¿verdad? Esa consistencia chiclosa y también la cobertura, la cascarita es debido a estas proteínas pues, del trigo. El gluten, gluteninas, prolaminas. Ah, bueno, ¿qué más? Las histonas también son consideradas proteínas globulares cuando están puras, lo mismo que las protaminas. ¿Mm? Siempre y cuando estén solitas, ¿no? Ya. Histonas, protaminas. Esas son las principales proteínas globulares. Proteínas fibrosas. Proteínas fibrosas. Ah, la caseína no suelen ponerla acá porque la caseína siempre es una fosfoproteína y como estamos con holoproteínas, pues no cabría aquí. La caseína la vamos a ver después, en hetero. ¿Ya? En holoproteínas, característicamente en las globulares está albúmina, globulina, protaminas, gluteinas, protaminas, histonas y algunas hormonas. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver las fibrosas. Las fibrosas es más fácil, este grupo es más conocido. Son básicamente cuatro. Colágeno, que está principalmente en los tejidos conjuntivos, queratina en tus cabellos y en la epidermis, elastina, tendones y vasos, fibroína en la seda y fibrina en el coágulo. Colágeno, queratina, elastina, fibroína, fibrina. Colágeno, ya sabes, en el tejido conjuntivo, formando tendones, ¿no? Formando fascias. Queratina en los cabellos, uñas, cuernos, o sea, por eso dice formaciones epidérmicas. Elastina, tendones y vasos. Fibroína en la seda, fibrina en el coágulo. ¿Ya? Las proteínas fibrosas, como ves, suelen ser alargadas e insolubles y muy resistentes, por cierto. Bien, y ahora vamos con las heteroproteínas. Vamos con las heteroproteínas. Las heteroproteínas, a ver, como te dije, esta clasificación es muy variada y también varía de autor a autor, pero de acuerdo a lo que la UNS ha puesto, tenemos, por ejemplo, las glucoproteínas, como por ejemplo los anticuerpos o inmunoglobulinas, anticuerpos, el interferón, que es una sustancia que producen las células contra los virus, la mucina o moco son glucoproteínas, anticuerpos, interferón, mucina, glucoproteínas, o sea, proteínas que tienen como grupo prostético el glúcido. Ahí está, las fosfoproteínas. Pregunta, ¿será necesario el fósforo para el desarrollo del cerebro? Definitivamente sí, ¿no? ¿Ya? ¿Vamos? Claro que sí. Fósforo es necesario. Imagínate que en sus primeros días de nacido, en su primer mesecito, el chibolo no recibe la cantidad de fósforo adecuada. Pues lógicamente el sistema nervioso no se va a desarrollar bien. Por esa razón, una manera de asegurar el fósforo ya es con estas proteínas. Por ejemplo, la vitelina está en la yema. Ahí está todo el fósforo que necesita el pollo para su cerebro, que no debe ser mucho tampoco, ¿no? Pero bueno, ya, ahí está todo el fósforo necesario. Entonces ya está asegurado en la vitelina. La vitelina es una fosfoproteína que está en la yema. ¿Es para qué te acuerdas, Pepe? Porque si no, te apuesto que voy a preguntarte en un rato fosfoproteínas y ya, bueno, ya sabes, ¿ah? Entonces la vitelina es la fosfoproteína que está en la yema y que contiene todo el fósforo necesario para el pollo. Y en los humanos, ¿cómo nos aseguramos de que el bebé reciba fósforo? Porque la misma leche tiene una proteína con fósforo, la fosfoproteína caseína. La caseína es la proteína, es una fosfoproteína de la leche. Entonces, la leche infaltablemente tiene fósforo. Ahí está asegurado el fósforo del chibol. Claro que la caseína es una proteína de difícil digestión, un poquito dura, ¿ya? Y claro, si la coagulamos se puede volver queso, se vuelve queso, es la principal que forma el queso, ¿ya? Pero bueno, acuérdate, fosfoproteínas, caseína y vitelina, importantísimas, ¿ya? Caseína en la leche, vitelina en la yema del huevo. ¿Qué más? Hemoproteínas. Tu banco le da bastante importancia a las hemoproteínas. Tu banco no, digo la publicación de la UNSA, ¿no? Nosotros somos un ordinario. Ya. Hemoproteínas. Las hemoproteínas, sí, aparte de su cadena de aminoácidos, tienen un grupo hemo. ¿Qué cosa es un grupo hemo? Cuatro anillitos orgánicos y un átomo de fierro en medio.
es el grupo hemo. Entonces, ahí aparecen, ¿no? Mira, 4 anillitos y el fierro en medio. ¿Ya? Estos anillos se llama pirrol. 4 anillos pirrol y un fierro en medio. Es el grupo hemo. Entonces, las hemoproteínas tienen el grupo hemo. Ejemplos de hemoproteínas, la hemoglobina de tu sangre, después del oxígeno, la mioglobina de tus músculos, que es casi igualita, ¿no? Pero no sé si te acuerdas que habíamos dicho que la hemoglobina tenía 4 cadenas y la mio solo 1. Bueno, y los citocromos, que están en las mitocondrias, transportando electrones. ¿Ya? Entonces, hemoproteínas es de ahí. Metaloproteínas. Acá, pues, un ejemplo, la UNSA siempre pone la plastoquinona y la plastocianina, que son metaloproteínas del cloroplasto para la fotosíntesis. Plastoquinona, plastocianina. Hay más ejemplos, pero la UNSA ha puesto estos, así que no vamos a hacer los problemas. ¿Sí? Listo. Entonces, así sería. Hay algunas más, ¿no? Lipoproteínas también podría ser. Nucleoproteínas también, ¿ya? Ya está metalo, ¿no? Ya, bueno, listo. Pero bueno, esas son las más importantes. Y a ver, nos quedan unos minutitos para chequear las funciones de las proteínas. Las funciones de las proteínas. ¿Sí? Este es un recuento básicamente todo, porque mira, las proteínas hacen casi todo como te dije, ¿no? Por ejemplo, las proteínas que tienen función biocatalizadora, o sea, ¿qué cosa es catalizar? Es acelerar. Las proteínas que aceleran las reacciones se conocen como enzimas. ¿Ya? Las enzimas. Esto debería moverse. Un ratito. Ahí está. Ahí está, ¿no? Mira cómo la enzima viene aquí, la ataca al sustrato y ¡pam! Le produce la reacción. Ya está, ¿no? Entonces, las enzimas son proteínas que aceleran una reacción bioquímica que hubiera demorado cientos de años, pero ellas la aceleran a milisegundos. Genial, ¿no? Entonces, función biocatalizadora, enzimas. ¿Ya? Ahí también están las enzimas que fabrican el ADN. Que veas cómo trabajan, ¿no? Función defensiva. Obviamente las inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿ya? Y según la UNSA, las proteínas de la coagulación son defensivas. Supongo que te defienden de una hemorragia, ¿no? Pero bueno, la UNSA siempre ha clasificado a estas proteínas de la coagulación como proteínas defensivas. La trombina, el fibrinógeno, ¿ya? Las clasifica como con función defensiva. ¿Ya? Eh, función estructural. Función estructural se refiere a que la proteína no hace nada más, pero solo da resistencia mecánica. Ahí están, por ejemplo, la queratina de tus cabellos, uñas, ¿sí? ¿Qué más hace la queratina, joven? A ver, dime, ¿qué más hace? Solo hace eso, ¿no? O sea, formar una estructura nada más. ¿Ya? Las histonas también se asocian al ADN y forman la cromatina, función estructural. Las glucoproteínas de la membrana celular. Ahí están, mira, las histonas acompañadas con el ADN. Y las glucoproteínas de la membrana celular también tienen función estructural, forman parte de la membrana. Función de transporte, ahí está pillada de cajón, está la hemoglobina que transporta el oxígeno, la hemocianina que también transporta oxígeno, pero no en nosotros, sino en camarones y cangrejos. Oye, y en lugar de rojo es de color azul porque contiene cobre, ¿ah? Bueno, son detallitos. Hemocianina transporta oxígeno también. Ceruloplasmina es una proteína de tu sangre, joven, que transporta cobre, ¿ya? Transporta cobre. Y los citocromos, pues son proteínas de la membrana de la mitocondria que transportan electrones, los citocromos. Entonces, también se consideran proteínas de transporte. Hemoglobina, hemocianina, ceruloplasmina, que transporta cobre, y citocromos que transportan electrones. Función hormonal, ya pues hay muchas hormonas, no todas, pero muchas hormonas son proteínas, como por ejemplo la insulina, el aunque estas de acá son péptidos más que todo, ¿no? Porque este tiene 51, este de 29 aminoácidos. Pero bueno, ya. La hormona del crecimiento, la calcitonina son proteínas con función hormonal. Bastantes hormonas son proteínas, no todas, porque también hay esteroides, pero sí bastantes. ¿Sí? Bien, a ver un descansito. Ya, a ver, mencióname
Mencióneme una fosfoproteína. Fosfoproteína. La caseína. Ahí está, muy bien, excelente. La caseína, ya está. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta podría ser? A ver, mencione una proteína de transporte. Proteína de transporte. Hemoglobina. La hemoglobina, los citocromos, la hemocianina, muy bien, ahí está. Ceruloplasmina que transporta cobre, así es, correcto. Excelente. Ven, acá hay bueno, seguimos con las funciones, es largo esto porque las proteínas, te vuelvo a repetir, tienen hartas funciones, ¿no? Entonces, básicamente para tener una referencia. Es más, en un examen incluso pueden ponerle los mismos ejemplos, también pueden no ponerle los mismos ejemplos y simplemente que tú deduzcas por la función, por lo que te describen, ¿no? De todas maneras, siempre es bueno conocer a las proteínas más famosas y saber qué es lo que hacen. Las proteínas reguladoras son aquellas, como su nombre lo dice, regulan, coordinan procesos. Coordinan procesos. Por ejemplo, hay unas proteínas que controlan la división de las células que se llaman ciclinas, ya, pero como regulan el ciclo celular, pero se llaman ciclinas, proteínas reguladoras. ¿Ya? Las ciclinas. Y también esto debería estar removiendo, pero bueno, ya. Proteínas con función motora también son muy interesantes. La actina miosina en tus músculos, ¿sí? La actina miosina, o si no, en los cilios y flagelos, la dineína. Creo que tengo una foto de la dineína. Mira, acá están los cilios y flagelos, ¿no? Microtúbulos de los cilios y flagelos, mira cómo tienen como unas patitas que se mueven, y cuando se mueven hacen mover a todo el microtúbulo. Ya sabes, ¿eh? Actina miosina de tus músculos, dineína de los cilios, proteínas motoras. Y proteínas con función homeostática, que no es lo mismo que reguladora. Mira, reguladora es dirigir un proceso. En cambio, homeostática es simplemente mantener el equilibrio. ¿Ya? Entonces, como funciona homeostática, algunas proteínas mantienen el equilibrio osmótico, como por ejemplo la albúmina. La albúmina de tu sangre regula el equilibrio osmótico porque regula la cantidad de agua que va a haber en los tejidos. ¿Ya? Entonces, funciona homeostática. Y claro, algunas proteínas también amortiguan el pH, en función homeostática. Entonces, la diferencia, función reguladora, controlar algún proceso. Homeostática, simplemente mantener el equilibrio, ¿ya? Mantener el equilibrio. Hay que tener cuidado de no confundir esas dos. ¿Sí? Por último, también cuando no hay carbohidratos, las proteínas se pueden quemar y se puede obtener energía. De manera que las proteínas también pueden tener función energética o de reserva. Energética, ¿no? Un gramo de proteína produce 4.1 kilocalorías. Igual que un carbohidrato, igual que los carbohidratos, ¿ya? Proteínas de reserva. ¿Qué son proteínas de reserva? Aquellas que no tienen ningún propósito, sino simplemente se fabrican para guardar a los aminoácidos, para ver si los necesitamos después. Ejemplo, la gliadina del trigo, la ovoalbúmina, la lactoalbúmina, proteínas de reserva. ¿Sí? A ver, entonces saca tu papelito. A ver, saca tu papelito. Vamos a dar la pruebita, ¿ya? Confirma si ya tienes tu papel. Y ya sabes, vamos a darte 25 segundos por pregunta. Tú anotas tus respuestas y después comparas lo que has marcado con puntaje, ¿no? Para ser más sinceros. Listo. Entonces, a ver, ya sabes, 25 segundos por pregunta. Va la primera. Pregunta 1. Pregunta 2. Pregunta 2.
Pregunta 3, pregunta 3. Pregunta 4, pregunta 4. Pregunta 5, pregunta 5. Pregunta 6, pregunta 6. Pregunta 7. Pregunta 8, pregunta 8. Pregunta 9, pregunta 9. Pregunta 10, pregunta 10. Listo, vamos a ver cuántos puntos tienes. A ver, la proteína con función motora. Listo, a ver, vamos a ver. ¿La 1 qué fue? Claro, porque dice, la desnaturalización afecta a todas menos la estructura primaria. Así es, primaria. Muy bien. Uno, amigo. Uno, amigo. Pregunta 2 dice, no se trata de una de las propiedades de las proteínas. No se trata de unas propiedades, hidrólisis, ¿no? Además está bien. Alta especificidad, amortiguador, alto peso molecular. Ya, dos besos. Pregunta 3. Las proteínas pueden desempeñar un papel importante como amortiguador. ¿Esto debido a qué propiedad? Debido a su carácter anfótero. Correcto, correcto, carácter anfótero. Ya, es decir, debido a que pueden portarse a veces como ácido o a veces como base, ¿cierto? Sí, como ácido o como base. Muy bien. Excelente. Pregunta 4. Las ciclinas son proteínas que controlan la división, ¿sí? Controlan la división celular. Por lo tanto, ¿cómo se clasifican? Se clasifican como reguladoras. Perfecto, reguladoras.
Pregunta 5. Luego de 2 semanas, el informe médico del paciente informa que ha rechazado el trasplante de riñón. ¿A qué propiedad de las proteínas debemos atribuirle este acontecimiento? Respuesta: a su alta especificidad. Muy bien. A su alta especificidad. Perfecto. Pregunta 6. Dice, una heteroproteína se caracteriza por tener, ¿qué cosa? Así es, una parte no proteica llamada grupo prostético. En el caso de los carbohidratos se llama glicón, pero en el caso de las proteínas, el extraño se llama grupo prostético. ¿Ya? Pregunta 7. Dice, ¿no? La proteína fibrosa encontrada en la tela de araña es la fibroína. Fibroína. No es fibrina, pero no. Fibrina es el coágulo. Fibrina es coágulo. Fibroína. ¿Ya? Pregunta 8. Dice, la caseína de la leche y la vitamina de la yema de los huevos son ejemplos de qué cosa? Fosfoproteínas. Así es. Fosfoproteínas. ¿Sí? Muy bien. Pregunta 9. Son ejemplos de metaloproteínas. Son ejemplos de metaloproteínas. 9. Enano. Plastoquinona y plastocianina. Ya. Metaloproteínas que participan como parte de los, ¿cómo se llama esto? Fotosistemas, ¿no? En la fotosíntesis, ¿ya? Plastoquinona, plastocianina. Y la última, la pregunta 10. La proteína con función motoro-contráctil que es responsable del movimiento de cilios y flagelos. Es la, ¿cómo se llama? Excelente, dineína. La dineína, muy bien, la dineína. Ya, entonces, esa sería la parte de proteínas, compañero. Si tuviera usted alguna duda, normal, ya puede mencionarla. ¿Qué más?